Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí un lunes más. Amén. En el programa Conversemos. Todos los lunes aquí nos dedicamos a conversar con nuestros amados hermanos de la iglesia El Shaddai y con todos los hermanos y personas en la fe que se conecten, ¿verdad? A través de este en vivo. Y típicamente traemos temas, ¿verdad? Para poder analizar y nos enfocamos como parte de la temática que estamos llevando en nuestra amada iglesia El Shaddai en la ciudad de Austin, Texas. Y en este mes hemos comenzado una nueva serie y se llama Desenmascarando al enemigo. Ya se me trabó la palabra. Desenmascarando. Llevo 2 horas practicando, mire, mi hermano. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema en nuestra amada iglesia y acá pues complementamos con algunos temas que, ¿verdad?, abunden también en ese tema. Y fíjese que una de las cosas bien importantes que queremos discutir durante este mes es la importancia de nosotros como hijos de Dios reconocer que hay un mundo espiritual y un mundo físico. Así que nos va a estar escuchando hablar mucho sobre ese tema. Y como siempre, ¿verdad?, nos gusta saludar a nuestros hermanos que se van conectando. También les motivamos a que usted comparta este mensaje, ¿verdad? En su página, ahí en su Facebook. También este programa lo subimos a YouTube, pues así que si usted quiere, se le hace más fácil compartirlo a través de esa plataforma, siéntase en toda la confianza de hacerlo. En ocasiones no podemos llevar un tratado en la mano, pero sí podemos compartir, ¿verdad?, estos temas de interés con nuestros conocidos en las redes sociales para que ellos también puedan escuchar palabra de Dios. Así que por ahí veo conectándose a nuestra hermana Sheila Olivo, Dios le bendiga desde Amén. Puerto Rico, que siempre se conecta, nuestro hermano Jordani López. Amén. Qué bueno que nos están sintonizando. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir, por favor, déjenoslo saber, que nos encanta, ¿verdad?, la interacción con nuestros hermanos. Y ustedes saben que al final del programa vamos a estar orando por todas las peticiones. Muy importante que nos las anoten, nos las escriben en los comentarios y al final vamos a orar por todas y cada una de ellas. El lunes pasado fue muy lindo, muy especial. Estuvimos orando por varios de nuestros hermanos que dejaron sus comentarios y yo sé que este lunes también Dios se va a glorificar. Así que sean todos bienvenidos. No sé si estás en el carro, si estás en tu casa, donde quiera que estés. Este programa es para que usted tenga su tacita de café tranquilo y podamos conversar de temas de interés. Y como decía Nidia, este mes va a ser un mes donde vamos a hablar de el enemigo, desenmascarando el enemigo y temas bien profundos, bien de la actualidad, fíjese. ¿Por qué digo de la actualidad? Porque son cosas que cuando usted lo escucha, usted va a decir, como que en el trabajo estaban hablando sobre eso, o en la escuela, o en la sociedad, en las noticias. Así que no queremos darle ya mucha vuelta, vámonos al tema, porque tenemos mucho que hablar y mucho que discutir. Aquí estamos al pendiente también para ver tus comentarios, porque los leemos y los compartimos. Así que cuéntame. Claro que sí. Y saludos a nuestra hermana Lore Almanza y nuestra hermana San Juanita, que siempre están conectadas, ¿verdad?, a la programación de nuestra iglesia El Shaddai. Pero fíjense que hablábamos sobre la importancia de poder reconocer que existe un mundo espiritual y un mundo físico. Así es. Y muchas de las veces vemos cómo la sociedad quiere ignorar completamente la parte espiritual y lo que hacemos es cometer tantos errores y cometer tantas cosas que nos crean más complicaciones. El mismo Jesús reconoce o identifica, ¿verdad?, este hecho entre sus hijos cuando vemos en Juan 9, capítulo 9 del versículo 1 al 3, cuando llega este hombre con ceguera y lo primero que le preguntan los discípulos es que quién había pecado. Y aquí vemos un caso muy importante donde hay un problema físico o médico, ¿verdad?, donde los que rodean esa circunstancia lo atribuyen a algo espiritual. Esto es un castigo de Dios, esto es un demonio. ¿Qué sucede, Jesús? Es la pregunta que ellos hacen. Y qué lindo que ellos hacen esa pregunta, porque entonces le dan la oportunidad al Señor de aclarar lo que allí está sucediendo. Entonces Jesús les dice, no, aquí no hay ningún problema espiritual. Esto es un problema médico o esto es un problema físico y el Señor lo ha permitido
para que su nombre sea glorificado. Así que, y ahí vemos en el capítulo 9 de Juan, cómo el Señor hace un milagro de sanidad y no de liberación. Sí me va entendiendo, ¿verdad?, la diferencia. Y eso es parte de lo que queremos hablar en esta mañana, porque es importante nosotros poder atacar o atender las situaciones desde la perspectiva correcta. ¿Es esto algo médico? ¿Es esto algo físico? ¿O es esto algo espiritual? ¿Verdad? Así es. Para entonces poder atenderlo de la manera correcta. Y en todas esas cosas el Señor nos da las armas correctas, nos da la sabiduría y nos da la victoria. No quiere decir que por ser algo físico el Señor no mete su mano ahí y hace cosas maravillosas, sino que en ambos ámbitos el Señor tiene potestad. Amén. ¿No te has preguntado en ciertas ocasiones, pero ven acá, ¿y qué esto que me está pasando? Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué está pasando tanto problema, tantas vicisitudes? Y ciertamente todo aquel que haya conocido al Señor, que ha conocido a Dios, tiene una relación con Dios. Amén. Habla con Dios, ¿cierto? O sea, hay una comunicación. Si decimos que creemos en Dios, pues tenemos una comunión, tenemos una conversación con Dios a diario y por lo tanto, fíjate que los creyentes cuentan con lo que se llama el discernimiento que el Espíritu Santo le da al creyente. Por lo tanto, cuando a veces tenemos dudas de situaciones matrimoniales, situaciones inesperadas o raras que estén sucediendo con nuestros hijos, yo creo que antes de pensar en la solución como tal, tenemos que hablar de dónde viene. ¿Qué es lo que está originando el problema? Y el Espíritu Santo, que es Dios y es poderoso, nos va a dar la respuesta, nos va a decir, nos va a afinar el discernimiento y nos va a ayudar a comprender el origen de los problemas. A mí me parece que cuando desconocemos el origen, tratamos de dar palos a ciegas a situaciones y tratar de buscar respuestas y soluciones cuando todavía no nos hemos detenido para preguntarle a nuestro Dios, ¿de dónde viene esto? ¿Es espiritual? ¿Hay algo físico que tengo que hacer? ¿De qué se trata? Entonces, lamentablemente, este programa, fíjate, lamentablemente hay gente que no conoce a Dios. Y hay gente que ha conocido a Dios, pero tiene una relación fría con Dios. No se me arrugue. No se me arrugue, tranquilo. Hay personas que hace tiempo que no oran. Hay personas que hace tiempo no hablan con Dios. Entonces, vienen situaciones a la vida y lamentablemente, pues, no le pueden preguntar o no le preguntan al Padre. Aquel que no ha conocido a Jesús, lamentablemente no tiene esa relación. Y muchas veces cuando nos podemos preguntar, oye, ¿y por qué ¿y por qué razón andan confundidos? ¿O por qué razón no están buscando la respuesta en el lugar indicado? Es porque sencillamente no tienen una relación con Dios, porque a veces pues no le interesan, no está en su agenda, o a veces simplemente ignoran, no le prestan la importancia que debe de tener lo espiritual, tanto lo físico como lo espiritual, pero aún más lo físico. Entonces, es importante, estábamos Nidia y yo comentando, que es importante manejar las cosas en el ambiente correspondiente. Mis amados, no todo lo que estamos viviendo son demonios. Podemos estar caminando en la casa y de repente con el pie le damos a la columna de la casa o le damos con el pie con toda la fuerza, le damos a las esquinas de las paredes y ese dolor que viene, a veces decimos, este fue el diablo, Señor, lo reprenda, ¿verdad? No, mi hermano, eso fue que simplemente caminamos pero no teníamos que caminar. No, y en nada tiene que ver y en nada tiene que ver algún ataque espiritual como tal. Así que es importante, fíjese, no espiritualizar todo. Ahí está, vamos con calma. Sería inclusive peligroso espiritualizar todo lo que nos acontece. Sería también un error humanizar todo, ignorando las maquinaciones del enemigo, que es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, esta noche, ¿qué pretendemos hacer? Hablemos de ciertos ejemplos y versículos bíblicos que nos van a ayudar a realizar la importancia de, espérate un momento, esta situación, ¿de qué se trata? ¿Es algo espiritual o es algo que es físico? Porque fíjese, yo estaba pensando, vamos a los ejemplos, porque yo tengo uno bien cotidiano y bien sencillo, pero vamos a los ejemplos que queremos traer y compartir en esta noche con los versículos y yo me voy a disciplinar para al final entonces traer cositas extra. Y es bien importante que usted sepa
que para poder distinguir entre lo físico y lo espiritual, no hay una lista de 1, 2 y 3 cosas que usted va a decir. Si está este elemento y este elemento Ajá. y este elemento, charán, es espiritual. Y si pasa esto y le duele aquello, entonces es físico. Esto no se trata de una lista de cualificaciones, ¿verdad? Que lo hace físico o lo hace espiritual. Esto se trata de que usted entienda que es importante buscar la dirección del Espíritu Santo para poder discernir. Y fíjese que en Hebreos 5 habla sobre lo importante, ¿verdad? Que es el discernir entre el bien y el mal y entre las cosas espirituales, ¿verdad? Y eso no provee esa relación de la cual hablaba Moisés con el Espíritu Santo. Así que esto no es una receta que usted va a anotar número 1, número 2. Esto es que usted haga conciencia y en su corazón usted entienda, caramba, yo tengo que tomarme el tiempo de meterme a escondidas con el Señor para poder identificar qué es lo que está sucediendo cuando enfrento las diferentes situaciones. Y fíjese que hay ocasiones, y queríamos cubrir, bueno, antes de pasar a eso, vamos a leer Hebreos 5, 13, 14. Y fíjese que dice, Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Y cuando habla del uso, habla sobre la práctica. Estamos practicando ese distinguir entre el bien y el mal o ese discernimiento. Y ahí lo tenemos claramente en Hebreos 5, versículos 13 y 14. Entonces hay ocasiones, Moisés, donde hay cosas físicas que se tratan como cuestiones espirituales y hay ocasiones donde tratamos cosas espirituales o cosas físicas como si fueran cuestiones espirituales, ¿verdad? Entonces queríamos compartir algunas situaciones, ¿verdad? Con las que hemos encontrado en las noticias y en diferentes testimonios que uno escucha. Y fíjate que yo escuchaba una historia sobre este matrimonio que estaba a punto de divorciarse. Ya la mujer no soportaba al hombre, decía que él estaba terrible, no la amaba, era desagradable, tenía una personalidad hostil. A ver, vamos a la lista, dale, empieza. Sí. ¿Qué era? Era hostil, era agresivo, no era amoroso, no tenía paciencia. ¿Le compraba rosas? No le compraba no rosas. Eso había sido un cambio de un polo opuesto de cuando ella había conocido el amor de su vida. Y había llegado a un punto donde ella decía, es que este hombre no tiene ningún tipo de interés de cambiar. Ya yo no lo soporto, es un repugnante. Era puertorriqueña, decía así. Entonces, fíjese qué interesante que ya cuando están a punto de divorciarse, porque ella entiende que esto es un problema de actitud, de una opresión, aquí hay un problema serio y él no quiere cambiarlo. Casualmente el hombre va al médico y le hacen unos laboratorios y resulta que el muchacho lo que tenía era un problema de tiroides. Y era un descontrol tan grande que él no lo había identificado y obviamente ella tampoco, que lo llevan inmediatamente a la sala de operaciones o de cirugías, le hacen una operación, remueven su tiroide, comienzan unos medicamentos para controlar ese desorden hormonal que él tenía. Óigame, y el hombre que entonces vuelve a ser un pan de Dios, dicen que era un tipo tremendo. Entonces ellos luego testifican esto y dicen, wow, si nosotros no hubiéramos encontrado al médico, mire, nos hubiéramos terminado separando o divorciando. ¿Por qué? Porque estaban asumiendo que algo físico era una cuestión espiritual, era una cuestión de fruto que no daba gloria a Dios, si le ponemos de una, ¿verdad? Unos que estaba endemoniado. Estaba oprimido el hombre, y que como estaba oprimido y endemoniado, había que salir de aquel paquete. Fíjese. Cuando realmente lo que había era un problema físico. Algo que me llama la atención de esa noticia, fíjese, es que la esposa asumía que a él no le interesaba el matrimonio y no le interesaba arreglar el problema. Y yo creo que ahí estuvo el error, porque iban a llegar al divorcio porque se estaba juzgando algo mal. De la manera pero ninguno de los dos obviamente sabían que había un problema físico. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta, tú y yo, vamos a tomarlo con calma en esta noche. En ese mismo ejemplo, nos podemos visualizar quizás en algunas áreas de nuestras vidas, en nuestra familia, en decisiones que estamos tomando quizás con el pensamiento equivocado. Pensando que esta persona que tienes a tu lado
pues no le interesa algo, no le interesa el matrimonio, no le interesa la comunicación con los hijos, no le interesa, como dicen allá en Puerto Rico, a ese no le interesa echar hacia adelante o echar para adelante, decimos nosotros, hacer ¿verdad? cambios. A ese no le interesa cambiar, o a ese no le interesa salir de eso, o a ese no le interesa aquello. Pues yo creo que a veces tenemos que tener un poquito más de cuidado en juzgar. Claro que en ocasiones sí, eso va a suceder. No estamos diciendo que no sucede. Pero antes de juzgarlo, ¿por qué no le preguntamos al Señor para que Él sea quien nos dirija? Para que Él sea quien nos enseñe, mira, hay algo ahí más allá que no estás viendo. Así es. Porque solamente alcanzamos ver con nuestra vista, pero no alcanzamos ver más allá de qué es lo que está pasando. Entonces sabemos a través de la Biblia que quien único conoce el corazón del hombre se llama Dios. Sí. Ay, yo quiero repetir eso. Eso es para mí más. ¿Lo digo otra vez? Anótelo, hermano. Sí, porque usted recuerda lo que pasó con David y el relato de David y cuando fueron a escoger al rey, que todo el mundo estaba viendo por encima la apariencia, pero dice el verso, y era Dios hablándole a su hijo, a su profeta, diciendo que solo Dios conoce el corazón del hombre. Y yo sé que hay gente allá afuera que se siente atrapado, que se siente juzgado, que se siente que la gente lo ha malinterpretado inclusive. Hay gente allá afuera que yo estoy sintiendo ahora mismo el compartirte de que Dios sí te entiende. Amén. Dios a veces sabe y comprende que lo que tú estás luchando, tú ni tan siquiera sabes el por qué actúas de la manera en que estás actuando. Tú quizás estás expresando a través de físicamente ciertas actitudes, ciertas formas de hablar, ciertas formas de procesar las cosas, pensar las cosas, y quizás tú mismo te estás preguntando en este momento, ¿por qué soy así? ¿Qué está pasando? Y la gente está diciendo que tú estás endemoniado, que tú tienes ciertas situaciones. Y yo creo que este ejemplo que Nidia está trayendo me parece bien interesante, porque la mujer, después de que le arreglaron la glandulita al esposo, pues está encantada porque el tipo, ¿verdad? Decimos cariñosamente, el tipo ahora se para en H-E-B y le compra flores y le compra chocolate y ahora se puede tratar a la persona. Así es. Fíjese, tengamos cuidado. ¿Con qué cosas nos estamos enfrentando en nuestros hogares? Y estaremos nosotros entonces ignorando la parte física, ignorando de que quizás hay un problema, un desorden hormonal. Yo le aconsejo, mi amado hermano, que cuando Dios le muestre que quizás es algo físico, vaya al médico. Ir al médico no es pecado, vaya al médico, examínese, busque laboratorio, comienza a andar movido y dirigido por el Señor para que se verifique, se chequee qué es lo que posiblemente pueda tener y descarte esa parte física, porque mi hermano, es posible, es muy posible que nada tiene que ver la intención ni nada tiene que ver la parte espiritual. Yo creo que pudiéramos hablar mucho más sobre ese punto, pero tenemos más ejemplos, así que hay que seguir. Claro, pero antes de seguir, mira, me están escribiendo varias cosas interesantísimas, así que vámonos para atrás. Saludamos a los que no hemos saludado hasta el momento, a nuestra hermana San Juanita. Dios me le bendiga, mi hermana. Dios bendiga a mi hermano Ángel Ixtabalán, mira qué fácil ahora lo pronuncio. Ese apellido. Mi hermanazo, Dios me lo bendiga. Nuestra hermana Claudia Morales, Dios le bendiga. Hermana Damaris, Jennifer, Salomé, Dios me le bendiga. Margarita, Dios me le bendiga. Muy cierto, nos dice la hermana Damaris. Dios bendiga a nuestra hermana Santana Liliana. Y por aquí Armando Moreno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Aquí voy a leer. Dice que tremendo tema, hermano. Dios le siga dando sabiduría en la interpretación de su palabra. Amén. La palabra ahí contiene todo. Mire lo que dice nuestra hermana Elizabeth González. Bueno y bendecido estemos todos en esta hora, en esta plática con la palabra de nuestro Dios por medio de esta hermosa familia. Qué lindo. Llena de bendiciones. Dios me le bendiga. ¿Está listo para el segundo ejemplo? Porque hay que evaluar las cosas en la perspectiva correcta. Zúmbale. También podemos ver casos que son espirituales y queremos a fuerza tratarlo como algo físico, como algo médico, como algo que el hombre puede resolver. Y fíjese que leíamos, yo había leído ya hace un par de meses que salió esta noticia en USA Today y hoy la estábamos revisando porque nos vino a nuestra memoria cuando estábamos, ¿verdad?, discutiendo el tema. Y es la vida de Daisy Coleman. Fíjese que esta muchacha tenía 23 años y hace 8 años atrás, cuando tenía 14, 15 años, fue violada en una fiestecita de adolescentes. Y fue algo muy traumático que ella vivió en el 2012. Su mamá la encuentra
y comienzan a trabajar, ¿verdad? Se dice que ella cae en una depresión muy severa y comienzan entre medicamentos, terapia, y comienzan a tratar este trauma con el que ella está viviendo, ¿verdad? Fue algo terrible los detalles, ¿verdad? Entonces, ella no pudo manejar ese dolor. Pero nunca se encargaron de la parte espiritual de aquello que la había sobrellevado, ¿verdad? De una manera bien extraordinaria. Inclusive, como parte de esa terapia y de ese sentirse mejor y poder lidiar con ese trauma, ella crea una asociación que se llamaba Safe Bay, que se trataba de una asociación que le daba consejos y ayudaba a niñas que habían pasado por situaciones similares. Pero la parte espiritual nadie nunca la atendió. Y lamentablemente en el mes de agosto, hace 2 meses atrás, Daisy comete un suicidio. Inclusive en el asunto este del Netflix hay una serie que se llama Audrey and Daisy, que se trata sobre la historia de esta muchacha. Entonces, es desgarrador ver cómo humanamente se trató de resolver ese problema, cómo humanamente yo quiero pensar que ellos agotaron todos los recursos humanos que ellos pudieron pensar, pero ignoraron la parte espiritual del tormento espiritual que aquella niña estaba viviendo. Así es. Y lamentablemente termina con su vida, ¿verdad? Un evento trágico de principio a fin. Y en ocasiones ignoramos las cosas espirituales que llevan a una situación que termina siendo, porque el evento traumático fue algo físico, eso sucedió, ¿verdad? No podemos negar que eso fue algo físico que sucedió. Pero luego de ahí viene una opresión espiritual, luego de ahí viene, ¿verdad?, una libertad en el espíritu que esa niña necesitaba, un meterse con el Señor para que sanara, esa sanidad espiritual. Y en ocasiones descartamos lo espiritual y nos enfocamos entonces en lo médico y en lo físico. Ahí entonces viene el asunto de los depresivos, de los medicamentos, de cosas que uno dice, wow, pero ¿cuántos años llevamos tratando de lidiar con esta situación y no vemos un progreso? Ahí tenemos entonces que meternos con el Señor y buscar su dirección, su discernimiento y poder entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual para poder atenderlo con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Terrible ese testimonio, sin lugar a duda, es una vida que se perdió. Terrible. La mamá inclusive narraba y decía, yo hubiera hecho todo, hubiera dado todo por quitarle el dolor que mi hija estaba cargando dentro de su corazón. Y yo creo que en este ejemplo queremos hacer énfasis de eso. Hay muchos de nosotros que estamos cargando con cosas por dentro, cosas profundas, cosas que quizás fueron del pasado o situaciones que estamos viviendo en el presente, dolorosas, difíciles, heridas emocionales, hechos traumáticos que afectaron nuestra conciencia, nuestra mente y han causado dolor. Y no solamente se ha quedado internamente y como que de una manera pasiva o callada, simplemente está guardado ahí. Fíjense en que estos sucesos nos afectan tanto en lo interior que también afecta nuestra forma de pensar y de hablar y nuestras acciones, ¿verdad? Hay muchos que están en esa situación y tomarnos una pastilla no resuelve el problema. Yo creo que a eso es que queremos llegar en este programa, en esta conversación que estamos teniendo. Mira, mi hermano, por más que tratemos de ignorarlo, hay muchos que guardan unos secretos familiares, mi hermano, que si nos fuéramos a hablar, ay Dios mío, si fuéramos a hablar de lo que hemos vivido y mucha gente ha vivido y nadie lo sabe, sería espeluznante. Yo a veces me pongo a pensar en eso y sería realmente espeluznante, porque usualmente, mi hermano, cuando estamos hablando, imagínense, de temas como violación, ¿verdad? Algo tan terrible como eso, o otros asociados a eso, lo que ocurre muchas veces es el silencio, por la vergüenza, por el hecho. Y yo quiero resaltar lo siguiente, si pretendemos que con acciones físicas arreglemos o traigamos un remedio a un problema que estamos cargando por dentro, esa es receta para el fracaso. Vamos a tropezar, nos vamos a sentir a pasar del tiempo, porque este asunto de que el tiempo lo alivia todo no es correcto, eso es mentira. Eso es como que tratar de engañarnos a nosotros mismos. No, lo que va a suceder es que con el tiempo esa herida se sigue abriendo.
esa situación interna nos sigue oprimiendo. Y por eso también en este mes estamos hablando de las artimañas del enemigo, porque el enemigo, queramos, oiga bien, usted quiera aceptarlo o no, el enemigo existe, Satanás existe, los demonios existen y su función es destruir la creación de Dios. Usted y yo somos creación de Dios y Él está buscando la forma de echarnos mano a nosotros para destruirnos. Por lo tanto, cuando Él ve que alguien quiere tomarse una Tylenol para ahogar el dolor y el problema, o hay gente, Nidia, que está en vicios a causa, en fármacos a causa de dolores internos profundos del alma. Mi amado hermano, no hay médico que alcance el alma. El alma solamente puede ser sanada a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús entra al corazón del hombre, Él quita el pecado, nos perdona, nos limpia y entonces empieza a restaurarnos de adentro hacia afuera. Entonces, será un error tratar o pretender arreglar problemas de una manera física cuando verdaderamente nos tenemos que meter en la parte espiritual del asunto. No hay asunto con nuestros hijos que quizás no es que él es simplemente un rebelde o que tiene 15 o 14 años, o no será que, yo creo que es la pubertad o es su edad. ¿No será quizás otro asunto de opresiones que el enemigo se está metiendo, se está colando a través del entretenimiento, a través de las películas que está viendo, a través... Yo sé, ya yo sé, ya no. Se está complicando el sí, tema. Espérate, sí, te estoy viendo. Es que el enemigo se aprovecha. No, Nidia, estoy viendo a la gente que se me está arrugando. No se me arrugue, tranquilo. El enemigo se aprovecha de todas estas confusiones. Ese es el punto. Eso es así. Pero qué lindo es contar con Dios, escuche bien, para que Él nos diga, mira, el problema no es que es un rebelde, el problema es que está viendo películas que no debe de ver. Exacto. Que está asociándose con gente que no debe de asociarse, que está jugando juegos de videojuegos que no debería de estar viendo porque está alimentando eso en su alma que lo va a destruir. ¿Qué está pasando? Si tú y yo realmente queremos saber, vamos a preguntarle al Señor. Vamos a dejarnos dirigir. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro. Y yo quisiera que usted abriera su entendimiento, abra su corazón y vamos a permitir que sea la misma palabra que nos hable para ya ir cerrando esta noche. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero qué lindo sería cerrar con lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo comenzó el versículo 8? Sed sobrios. Aguántalo ahí. Sed sobrio. En otras palabras, que nada nos confunda, que nada nos intoxique y nos confunda. Dios nos quiere con nuestros sentidos bien abiertos, especialmente el área espiritual, que estemos alertas. Así es. Sobrios, alertas, pendientes, listos para tomar buenas decisiones, presto para tomar decisiones y no permitir que lo próximo. Sed sobrio, ¿por qué? Y velad. Sed sobrio y velad. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aguántate ahí. Queramos aceptarlo o no, hay un adversario que está detrás de tu matrimonio. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, ¿verdad? Cuando no lo reconocemos ya hemos tomado una decisión anyway. Así es. Estamos ignorándolo, pero no porque lo estamos ignorando no existe. Así que su función es, así que no tiene dientes, pero sí hace daño cuando se le abre la puerta, su función es destruirnos. Por lo tanto, cuando se abre la puerta y él está acechando, nuestra actitud no es ignorarlo. No es ignorarlo. Ese problema que hay en el matrimonio es posible que esté ahí porque como matrimonio ya no estamos orando. Vamos con calma, vamos a lo práctico, no se me arrugue. Vamos con calma. ¿Cuándo fue la última vez que usted... Vamos a conversar. Yo sé que son conversaciones medias... pero ¿cuándo fue la última vez? Porque estamos viendo que están peleando, ¿verdad? Hay mucha pelea, mucha contienda, muchos dimes y diretes. Las finanzas no fluyen. No sé, tantas cosas podríamos decir. Pero enfoquémonos en uno de los puntos. Vamos a ver. Mucha discordia. Pues, ¿cuándo fue la última vez que como matrimonio se agarraron las manos y comenzaron a orar?
el uno por el otro, a clamar. ¿Cuándo fue la última vez que agarramos las manos de nuestros hijos, nos fuimos a su cuarto o al cuarto matrimonial y traímos a nuestros hijos y oramos juntos como familia? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió la Biblia en medio de la sala y comenzamos a leer la Escritura y a hablar de temas de la Biblia? Vamos con calma, vamos a dejar que la misma palabra... ¿Por qué? Porque cuando no vemos la parte espiritual de nuestras vidas, es como quien dice que estamos ignorando que hay un enemigo que está a las afueras de nuestra casa buscando el momento indicado para echar mano, para meterse en la casa, para meterse en tu trabajo, en las finanzas. No hablo de finanzas porque realmente no es mi tema y nunca me meto, pero yo siento decir lo siguiente: cuando no ofrendamos, cuando no diezmamos y de repente nos decimos nosotros, ¿y qué está pasando con las finanzas? Que no salimos los pies no sale de los platos. Pues bueno, estamos siéndole fiel a Dios en las finanzas. Eso es la parte espiritual. Esa es la parte espiritual. Vamos a meternos en eso, pero tranquilo, no se me arrugue. Entonces, esa es la parte espiritual. Y la parte física, ¿cuál sería? ¿Estamos manejando bien el dinero? Porque a veces Dios nos tiene que responder diciendo, bueno, yo te estoy dando el dinero, pero es que tú gastas 20 y tienes 15. Yo sé, tranquilo. Por lo tanto, las circunstancias que estamos viviendo tenemos que evaluarlas, porque si lo que necesitamos es un presupuesto y disciplinarnos en no gastar por Amazon comprando todo lo que se nos ocurre, pues eso es físico. Ningún ángel, ni el demonio, ni nada espiritual tiene nada que ver con Amazon. Eso no tiene nada que ver con Amazon. Eso somos nosotros que nos metemos en esos líos. Por lo tanto, hay algo físico, pero también no ignoremos que hay un enemigo que se mete, que se cuela cuando le abrimos puertas, que también oprime. Y a mí me encantaría tener el tiempo para hablar de la opresión, de los dardos, de este constante... Vamos a tener tiempo durante el mes para hablar sobre esos temas. ¿Tú crees? Claro que sí. Hay muchas opresiones. El Señor no los va a permitir. Yo espero, porque la opresión no se va ni con Panadol ni con Advil. La opresión se va cuando oramos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús declaramos en su nombre que por la sangre de Cristo somos libres y se rompen las cadenas. Y usted dirá, pero es que yo soy cristiano, yo no tengo cadena. Hermano, usted está libre en el espíritu, pero hay veces que cargamos opresiones mentales, cargas que no tenemos que estar cargando, y estamos cargados espiritualmente. Por lo tanto, es necesario que en el espíritu usted reclame, usted reprenda y usted rompa todo yugo de maldad. Usted esté ungido de pies a cabeza, porque dice la Biblia que la unción destruye o rompe ¿qué? El yugo. El yugo. Pues ¿cómo usted va a decir? Fíjese eso. Hay un problema y una opresión en el matrimonio y usted dice, le voy a comprar flores, chocolate y una cena que nos cueste $200 y un regalo de $1,500. Yo sé, un regalo de $1,500 y eso resolverá el problema que tenemos en el matrimonio. Óigame, se come el steak, se empieza a usar el anillo nuevo y todo bien tremendo, y al final nos sentimos vacíos todavía, solos, tristes y no llenos en una relación matrimonial que nos llene a ambos, porque nada tiene que ver lo físico. Hay un asunto espiritual que atender. Peticiones, deje sus peticiones ahí en los comentarios. Nosotros vamos a seguir acá orando los unos por los otros. Yo quisiera seguir, pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque sí, como decía Nidia, en este mes vamos a estar hablando de estos temas bien importantes, y vamos a abundar entre lo que es la opresión. Vamos a hablar del horóscopo. Tenga cuidado con el horóscopo, oiga, que eso está haciendo a los hijos de Dios pedazos. Vamos a orar por todo esto, así que no veo que hay peticiones. Amén. Vamos a orar. ¿Dónde? Ok. Vamos a seguir orando, vamos a seguir hablando de estos temas importantísimos. Sintonice el próximo lunes, no se olvide, por favor. Amén, un tema fuerte, pero necesario. Amén, Mirita. Dios te bendiga desde El Salvador. Dios bendiga a mi hermano Manuel Salinas también, del Salvador. Salúdame a Eve. Dios te bendiga, mi hermanazo. Familia, vamos a orar, cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ministre, que nos hable, que abra nuestros ojos y nos dé la estrategia clave para poder tratar los asuntos de la manera correcta. Abrir nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y que nos dé y nos llene del valor y de la valentía para enfrentar
¿verdad? Cuando hay cosas que tal vez hemos cometido errores o cosas que hemos pasado por desapercibido o cosas que no le hemos dado la importancia que merecen, que el Señor nos revista de esa valentía que nos da y nos promete el Señor para poder enfrentarlo de la mano con nuestro amado Señor Jesús. Oramos entonces. Sí, vamos a orar. Aquí nuestra hermana dice, vamos a orar por la vida espiritual de todos. Amén, Eso es, claro eso que es, sí, hermana. El hermano Jordani López. Jordani López, perdón. Vamos a orar por eso. Ahí estamos en Claro que sintonía. sí. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Sí, Señor, Señor, por la bendición hermosa que nos das, Señor, de Glorifícate, oh conversar Dios. sobre tu palabra, Sí, Señor. Señor amado. Padre, porque en tu palabra Oramos, hay Señor, por vida y nuestros hay hermanos, esperanza, Señor, oh Dios. Señor. Padre, y en esta hora te Glorifícate, presentamos a la iglesia El Shaddai, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Cada uno de sí, las Señor, personas Dios. que se han conectado en esta noche, Señor, para escuchar Glorifícate, este Señor, tema, Dios. Señor. Te pedimos que de manera especial tú bendigas nuestra vida espiritual, dándonos, Señor, aún más discernimiento, Señor, poniendo en glorifícate, nosotros el Padre hacer, eterno, el Señor. querer como el hacer, Abre Señor, para nuestro seguir buscándote, entendimiento, para Señor, seguir Dios. alcanzando una Que mayor podamos intimidad discernir, contigo, Señor, Señor, Dios. y que aquellas situaciones que nos Sí, rodean, Señor, Padre, Dios. nosotros podamos discernir claramente Sí, Señor, cómo muéstranos, vamos Padre. a atenderla, Señor, cómo la vamos a presentar Mucho, en delante el de nombre de ti, Jesús, cómo bendiga, vamos a Señor, obtener la Padre, victoria, bendice. Señor, en cada una Abre de las nuestro circunstancias, entendimiento, Padre. Señor, en el nombre de Bendecimos, Jesús. Señor, a nuestros hermanos, Sí, Señor, Señor, declarando, glorifícate, Señor, claridad de glorifícate. mente, renovación de espíritu, Señor, Sí, Señor. para que en el nombre de Jesús En el podamos nombre clamar de por Jesús, sanidad ayúdanos. o podamos clamar por liberación, Señor. Que seas tú tomando el control Sí, Señor. de nuestras vidas y de nuestras situaciones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, será hasta la próxima. No Jesús. se olvide, el lunes que viene va a estar más bueno que Amén. este, porque iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria a Jesús. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolo en el resto de la semana. Esta ha sido sus hermanos Moisés y Nidia Tanco. Les bendecimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reciba un saludo de nuestra pastora Maribel Reyes. Seguiremos todos los lunes a las 7:30 en este tu programa. Conversemos. Será hasta la próxima. Riega la voz que el lunes que viene esto va a estar terrible. Un abrazo Dios les de bendiga. oso. Dios les bendiga, Dios les guarde y en victoria con Cristo. Amén. Amén.